La desgracia llegó del gigante del norte, Estados Unidos, en su sed y hambre de control de los recursos naturales más grandes del planeta en Bolivia. Manipuló a sus marionetas, títeres y acólitos para que traicionasen su patria y así fraguaran en una noche un golpe al pueblo, entre conspiradores y la misma iglesia, que con la Biblia en las manos y el falso Dios, aquel Dios de la mentira, borraron el amor hacia sus hermanos y al pueblo humilde. No les importó matar y herir al pueblo humilde, para así apoderarse del Estado y la patria. Después de 14 años de paz y progreso, ahora Bolivia se destruye, se carcome, grita un SOS agónico al mundo. Su población sufre, se desesperan y ya no ven aquella esperanza al final del túnel. Es un virus letal que los está matando en su humanidad económica y socialmente. Y no es el coronavirus, sino es algo mucho peor, un golpe de Estado interminable, donde un gobierno autonombrado se ha impuesto bajo un régimen de terror, sin democracia, manipulador, con la consigna del robo, la mentira y el asesinato y el odio. Un régimen que se ha apoderado de todo el Estado y sus instituciones, las que carcome y destruye como un cáncer en su incapacidad, irresponsabilidad y mediocridad que ha tocado fondo a todos los niveles. El pueblo le exige ahora a los golpistas elecciones o su renuncia inmediata, pero el monstruo tiene su propia agenda y no se ve decidido a moverla y muestra sus garras desafiantes. Liberen ese dinero porque es para pagar bonos. Buenas tardes, estimados. Un saludo nuevamente aquí en el programa Con la Verdad y la Razón. Estamos empezando el programa número 2 de nuestra característica. Estamos aquí con dos analistas especializados en el tema de análisis internacional y también de la coyuntura nacional en Bolivia y en Latinoamérica. En este caso tenemos un invitado especial que es Carlos Tony Sánchez, que es un analista bien conocido, experto en temas nacionales e internacionales, analista, experto en temas también de geopolítica. Y bueno, y tenemos otro invitado especial, en este caso a Fernando Vázquez, otro analista, un guerrero también del análisis de las coyunturas nacional e internacional. Un gusto, estimados participantes, Carlos Tony y Fernando Vázquez, el programa es de ustedes. Vamos a empezar con lo que ya hemos visto al principio de la coyuntura nacional. Allá habíamos visto anteriormente un video de la presidenta Áñez en su discurso el 6 de agosto, luego las medidas que acaba de tomar. Vemos que el país está hundiendo Bolivia especialmente está hundiéndose en un caos total debido a esta indecisión, ¿no? del gobierno, del régimen que actualmente está en Bolivia y de su Tribunal Supremo Electoral. Tenemos este conflicto de estos dos poderes, podría decirse, que bueno, ya llega a una incapacidad de decisión, podría decirse, en el país que afecta a la población. Vamos a empezar con el analista Carlos Tony Sánchez. Vamos a empezar con una pregunta hacia él. Tiene 1 minuto y medio, casi 2 minutos para las preguntas, ¿no?, que vamos a lanzar. El 6 de agosto, estimado Carlos, el 6 de agosto estuve viendo el discurso de la señora presidenta transitoria, 6 de agosto, supuestamente una fecha en la que donde todos se presentan con los emblemas patrios, se hace una alegoría a la patria, es un homenaje a la patria en realidad, pero resulta que la señora transitoria, la señora Yanine Áñez, se presenta con otro tipo de vestimenta alegórica, emblemática, podría decirse, en referencia a los emblemas patrios. Tenemos ahí a una señora que, si recordamos enero del 2020, después de los trágicos eventos que surgió en diciembre, en noviembre, donde se pisó la huipala, se pisaron los emblemas patrios, más que todo de los indígenas que representan esta amplia clase social que vive en Bolivia, se tuvo que
a ella, en realidad, ella tuvo que ser la representante de volver a colocar la huipala como un emblema patrio, ¿no? Para la nación, pues ya que recordemos que había sido pisoteada por los mismos policías en esa época, en ese tiempo, ¿no? Entonces, ahora se presenta la señora Áñez nuevamente el 6 de agosto y bueno, nos muestra una banda presidencial ya en su discurso y en su desfile, nos muestra una banda presidencial sin la huipala, ¿ya? Totalmente modificada a lo que era realmente la banda presidencial con la huipala y con el escudo patrio. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Carlos, referente a esto? ¿Qué piensas de lo que ocurre con la señora o con el gobierno? ¿Cuál es tu pensar? Bien, buenas tardes, querido amigo Fernando Vázquez. Buenas tardes, Fabricio, y a quienes nos escuchen. Bueno, yo haré lo entenderé y lo entiendo desde dos perspectivas. La primera es de que la señora Áñez es racista. Es una afirmación que tiene su sustento ya desde hace muchos años, cuando ella era asambleísta. Tiene muchos años de asambleísta y estaba ya en vías de retiro, más bien ella, ¿no? Y entonces le cayó, como dicen, el gordo la lotería, y cuando ya no era miembro de ninguna lista de ningún partido, resulta que la ponen de presidenta. Pero ya tenía antecedentes de racismo. Entonces, y eso están corroborados con los tweets que ella ha subido en varias ocasiones, despreciando a los indígenas originarios de nuestro país. No voy a hacer apología de aquello, ya todo el mundo ha visto de qué es lo que ella piensa de los indígenas, pero una vez que viéndose ya en función de presidenta del Estado plurinacional, tuvo una primera etapa en la que necesariamente tuvo que engranar, ¿no?, la publicidad, la propaganda y aparecer con la huipala atrás, porque claro, la huipala no es solamente un trapo, no es solamente una bandera, sino es algo que representa el ajayu, ¿verdad?, el interior, la nacionalidad del boliviano, especialmente de la mayoría de los bolivianos que son indígenas, originarios o descendientes de aquellos. Entonces, esa primera etapa que ha tenido de transición de una forma muy cínica, entonces pretende, digamos, asimilar la huipala como parte de su gobierno. Pero ya ha pasado un tiempo de este gobierno y la manifestación real del corazón de este gobierno, el corazón ideológico, es justamente el racismo, ¿no? Es un racismo tan acendrado que el acto que ella hace durante el desfile del 6 de agosto no es solamente meramente simbólico, sino está cargado de un significado de desprecio nuevamente olímpico a las protestas sociales, a los deseos de esta nación, de la población boliviana, del pueblo boliviano, para restaurar, ¿no?, aquello que con mucho esfuerzo se ha conseguido, y la conquista de la democracia, que llega a las bases reales, necesidades del pueblo, y ya llevan 14 años, son borradas de un solo golpe, lo sabemos todos. Entonces lo que ella hace es burlarse nuevamente y dejar sentado. Aquí que mandamos somos nosotros, no es el pensamiento fascista, totalmente. Por eso es de que usar la banda presidencial no es meramente símbolo de su propia identidad personal, que es el racismo puro. Recuérdese que la señora Áñez es descendiente de la área de los itonamas, que habitan en la región de Joaquín del Beni, a los que ella lamentablemente desprecia. Con toda seguridad, si hacemos un estudio genealógico de ella y de sus parientes de su tercera generación, vamos a encontrar gente de los itonamas. Pero claro, lamentablemente en este país se ha ensalzado mucho lo europeo, ¿no?, lo blanco, entre comillas, aunque no existe lo blanco,
pero ella es fruto de aquella educación, aquella forma de pensar tan ridícula, de un desprecio total a lo nuestro, ¿no es verdad? Lo que ha hecho Janine entonces tiene que ver con lo personal, pero también tiene que ver con el fascismo que presenta a nivel de gobierno. Obviamente, primeramente un saludo a Tony y un saludo para vos también, querido Fabricio. Haremos todo cuanto pueda de nuestra parte. A ver, yo creo pues que estamos ante un gobierno típicamente fascista y racista. Así hay que señalarlo, ¿no? Fascista por los componentes ideológicos, por los componentes personales, humanos que se han conjuncionado para llevar adelante este asalto al poder del Estado. No nos olvidemos que el golpe se origina en Santa Cruz, fundamentalmente, y obviamente son a partir de los sectores más reaccionarios, ultrarracistas y fascistas de Santa Cruz, quienes son los que han perfilado este golpe. Y obviamente ella, ya lo dijo en su momento Carlos y lo han dicho muchas otras personas, ¿no es cierto? Prácticamente ella fue bendecida con la suerte del destino, ¿no es cierto? Para que sea la que rija los destinos de este país. Pero bueno, pues, si esa es la situación, ella está siendo fiel a su actitud, a su ideología, ¿no? Ella tiene una ideología que propugna, tal vez lo entienda, pero ella ha hecho suya la ideología, por ejemplo, liberal, ¿sí? Y por lo tanto, tiene también en su genes esa alta dosis también de radicalismo que desprecia al débil, que desprecia al campesino, que desprecia al que considera ella que no es igual. Y obviamente ella siempre va a preferir a los que se asemejan a ella. En su momento, tanto en la Asamblea Plurinacional como cuando fue también asambleísta constituyente, ella lo dejó bien claro. Esa es su actitud de desprecio hacia el otro que piensa diferente, hacia el campesino. Por lo tanto, estamos ante una persona, ¿no es cierto?, muy limitada en sus conocimientos, pero que ideológicamente está en sus cabales, ideológicamente está en sus cabales. Es portadora de una ideología fascista, de una actitud racista, de desprecio al otro, y bueno, esa se ha podido percibir en su discurso del 6 de agosto, y esa actitud de belicosidad, ¿no es cierto?, esa actitud tal vez de odio hacia todo aquello que signifique pueblo, y obviamente esa actitud tal vez enfermiza de querer pasar por encima a todo aquel que critique mínimamente a este gobierno, ¿no es cierto?, demuestran más que esta es una persona que no tiene una actitud ni una vocación democrática. Gracias, Fernando. Es muy importante tu apreciación y también de Carlos. Sí, es dramáticamente extraño, ¿no?, el comportamiento de la señora Yanine Áñez, que a un principio ama a la bandera, a la huipala, pero después la desprecia. Bueno, y siguiendo con otra pregunta que me tiene un poquito picando aquí. Si escucharon el discurso de la señora Yanine Áñez, ella insistía realmente en que llamaba a la conciencia, llamaba a la moralidad a los asambleístas. Ahora yo me pregunto, ¿qué tipo de conciencia y qué tipo de moralidad se refiere a ella? No sé si me puedes explicar esto, Carlitos. ¿A qué tipo de moralidad y a qué tipo de conciencia llama ella a los asambleístas, a los diputados? ¿O es que ella tiene otro tipo de conciencia? Debe tener la conciencia universal del quinto cielo, seguramente. Voy a partir de una afirmación del analista que nos acompaña. Yo también estoy de acuerdo de que su falta de conocimiento va también aunado a una escasa capacidad cognitiva. Yo me temo de que la señora Áñez no sabe ni lo que está leyendo.
O sea, no comprende lo que está leyendo. Esos son discursos tan disímiles en cada ocasión, por ejemplo, en la ocasión con UNASUR, el discurso para otras situaciones, etcétera, se lo hacen el discurso y parece que ese discurso no hace la misma persona. Entonces, yo ahora lo único que atina es a leer y muchas veces me muy nerviosa porque algo que no entiende lo que está diciendo. Ahora, al hacer este llamado a la conciencia, ¿sí?, es un discurso amañado, obviamente, para presentar a los asambleístas como lo siguen presentando, ¿no es verdad? Como siguen presentando a los asambleístas, principalmente del MAS, ¿no?, de que son opuestos a la salud del pueblo. Cosa totalmente amañada, falsa, cínica. Es decir, como que si ellos están bloqueando los préstamos, ahora resulta que los bloqueadores también están bloqueando la salud, incluso hablan de ellos fallecidos por falta de una chance. Es decir, la señora utiliza o lee un discurso que está preparado por personas que tienen la intencionalidad aviesa, como tienen los medios también, porque esto es replicado por los medios, a mostrar que los asambleístas del MAS son unos salvajes, como ella lo ha afirmado en distintas ocasiones en sus tweets, ¿no? Para ella, toda persona de tez morena o de oca son salvajes. Todo campesino que llega a la zona urbana se pregunta a ella qué es lo que hacen ahí, que se vayan a su chaco, dice, ¿no?, en uno de sus tweets. Llamar a la conciencia a los asambleístas es perder al respeto un órgano, el primer órgano de poder del Estado boliviano. Es decir, los asambleístas no son pues unos niños que no tengan su propia conciencia, que no les importe la salud del pueblo ni el bienestar de la nación. Llamar a la conciencia y llamar a la moralidad tiene también un tinte de carácter religioso. No se olvide de que esta señora, junto con el señor Camacho y también patrocinado por la curia romana, no se olviden que la designación de Janine Áñez fue hecha en la Universidad Católica, patrocinada por la Iglesia Católica. Y justamente toda esa parafernalia alrededor del uso de la Biblia, el llamado de Dios aquí, Dios allá, está en el uso de estas personas, ¿no? Ellos, ¿no?, que pretenden mostrarse como fundamentalistas religiosos en el bienestar del pueblo, utilizan el término de conciencia en realidad a su antojo. Es decir, si ellos son consumadores de la conciencia y de la moralidad, la demás gente tendría una inconsciencia y sería inmoral por definición. Esto es un discurso perverso, transgresor de la misma intelectualidad que tiene un ser humano. Yo pienso que hay que cubrir esto, a denunciar con esta manipulación artera, ¿no?, de uso de calificar o de descalificar más bien a todo aquel que piensa como ellos. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Excelente tu opinión. Es decir, esa conciencia, la que llama, parece que es una conciencia oscura, ¿no? Es realmente algo extraño a la que ella llama a su entorno. Estimado Fernando, una pregunta. Estuve escuchando atentamente el discurso también ese 6 de agosto y me llamó la atención de que 10 veces esta señora, la señora transitoria, presidente de Bolivia, llamaba para que por favor le liberasen los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, liberen, decía, liberen. Repitió 10 veces, estimado Fernando y Carlos, su discurso, esa palabra, liberen los fondos del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, para que lleguen a Bolivia, según ella, para que sea un bono salud, para el bono salud, para liberar, decía ella, la salud para el pueblo. Entonces, hacía énfasis en este aspecto, ¿no? Pero
Yo me recuerdo que la Asamblea les ha liberado fondos millonarios del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de las donaciones que han hecho varias organizaciones europeas también a Bolivia, ¿no? Y no se ha hecho problema la Asamblea en liberar esos fondos. Pero ¿por qué ella insiste, y esto te pregunto, Fernando, por qué ella insiste en los fondos del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué ella insiste en esos préstamos? ¿Qué tienen de maravilloso esos préstamos del Fondo Monetario Internacional para que ella insista 10 veces en insistir en esto, ¿no? En liberar esos fondos? Te pregunto, Fernando. Primera cosa, a ver, ese préstamo, esos dineros provenientes del Fondo Monetario Internacional, se tiene confirmado por muchas informaciones que ya está en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, que ya llegó a Bolivia. Y obviamente lo que quiere este gobierno, ¿no es cierto?, a sabiendas de que ha cometido una violación a la Constitución, ¿no es cierto?, al establecer ese tipo de contrataciones con el Fondo Monetario Internacional, busca pues que la Asamblea Plurinacional le salve, ¿no es cierto?, de las responsabilidades emergentes de esta transgresión a la Constitución Política del Estado. Y obviamente quiere que la Asamblea, que en este momento está manejada por el MAS, con sus 2/3, emita la correspondiente ley para que ella pueda legitimar el uso, primero el préstamo y luego el uso de esos recursos. Pero ella y el gobierno es consciente de que han cometido ese error. Más que un error, es una acción dolosa. Bueno, pues, obviamente que van a insistir, pero por el otro lado también tiene otro objetivo político. Al insistir en que la Asamblea libere esos fondos, estás mostrando hacia la población como que el MAS, de una actitud maquiavélica, se opone a los buenos oficios, a las buenas intenciones de este gobierno espurio, cosa que no es así. El primer poder del Estado, que es la Asamblea Plurinacional de Bolivia, tiene por mandato constitucional, ¿no es cierto?, si vale el término, homologar, ¿no es cierto?, en función a un análisis minucioso, la pertinencia o no de este tipo de contratos. Y yo creo que la Asamblea Plurinacional, en este caso, está procediendo de la manera correcta. Ha pedido la documentación pertinente, cosa que hasta este momento el Ejecutivo no ha podido presentar a cabalidad. Sabemos nosotros que el Fondo Monetario Internacional lo que busca en los diferentes países cuando otorga un préstamo, nunca es un préstamo que lo hace de buena fe, pensando en el interés, en las necesidades del destinatario de estos fondos. No, aquí lo que sabemos es que con este gobierno el gran capital transnacional lo que busca es convertir a Bolivia en su hacienda, como lo fue en la época de la democracia pactada, ¿no es cierto? Y empezar a endeudarnos para estar luego sometidos, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que pretende la presidenta en estos momentos. Gracias. Pero también es bueno dejar en claro lo siguiente. Decían ustedes hace un momento que ella mencionó el tema de conciencia, le pidió conciencia. ¿Cómo puede una presidenta, un gobierno, ¿no es cierto?, hablar de conciencia, de pedir conciencia, un acto de conciencia a los asambleístas del MAS? Si ellos, en este momento, son un gobierno espurio, son un gobierno que han entrado por la ventana, que el pueblo no los ha elegido, por lo tanto no tienen legitimidad, por lo tanto es un gobierno que ha hecho y deshecho con la salud de este pueblo, con los negociados en la compra de los respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un gobierno falso, hipócrita y mentiroso. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Estimado Carlitos, en referencia a la misma pregunta, me extraña algo. Cuando el Fondo Monetario te da algo, no te lo va a dar por bonito. Te pide algo, te exige algo. Y aparte, 327 millones, ¿te imaginas? 327 millones de dólares. Y hace poco escuché, por ejemplo, un escándalo de YPFB por 500 millones de dólares. ¿Tu opinión, por favor? Bueno, yo creo que ya
el amigo Fernando Vázquez lo ha explicado muy claramente acerca de las condiciones de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y no es solamente en Bolivia, ¿no es verdad? Como lo ha señalado Fernando, lo tenemos aquí al lado, ¿no? En la Argentina, el desastre que ha Macri, ¿no? Y la deuda, pero mega millonaria que ha dejado Macri al irse del gobierno. Y en este país, encima de la deuda que ya han adquirido y gente deuda que se han tragado porque se han repartido de ellos, esa es la realidad. Son aproximadamente 2.300 millones de dólares que les han entrado por la cuestión de la pandemia y que nadie sabe qué han hecho con ese dinero. Es decir, no hay cuentas claras, nadie sabe y tampoco haya dinero en las bóvedas del Banco Central, dinero propio que este país con mucho esfuerzo, ¿no? Con el buen uso de los fondos, de los recursos y de los ingresos del Estado, ya teníamos, nosotros éramos orgullo a nivel mundial, teníamos fondos como para poder prestarnos inclusive a partir de nuestra fortaleza económica, pero ya no hay nada de ese dinero, están tan desesperados de conseguir esto. Bueno, yo espero que nuestros asambleístas se mantengan firmes, y que no les suelten pues ni un dólar, que no le suelten a estos señores, porque con seguridad se lo van a meter, la mitad se lo van a meter al bolsillo, y la otra mitad, bueno, van a repartir entre sus camaradas, sus parientes, etcétera. Moralidad, como decía Fernando, este gobierno, y lo ha señalado, de moral sí que no tienen pues ni un pelo, oiga, le digo. ¿Cómo van a hablar de moralidad? Encima de lo que dijo Fernando, acuérdese que nosotros los bolivianos tenemos 38 personas asesinadas a quemarropa, personas desarmadas en Sencate y Sacaba. Hasta el momento no hay un solo detenido ni juzgado ni con proceso por causa de esas muertes. Es decir, moralidad, o hablar de que son seguidores de la Biblia de Dios, son una tropa de sinvergüenzas, y va a disculpar que no hablo de una forma más suave. Quisiera hablar de una forma más dura, ciertamente no me estarían epítetos para calificar semejante calidad que nos está pasando. Conversando con algún amigo acerca de gobiernos que hemos tenido desgraciadamente en este país, la mayoría de ellos, si no el 90%, ha sido una calamidad. Recordar, esto es peor que Melgarejo. Oiga, Melgarejo tenía una amante, Ana Sánchez, ¿no? Y yo en una ocasión hice un meme que cada Melgarejo tiene su propia Juana. Y aquí es al revés, aquí cada Juana tiene su Melgarejo. Y la Juana Sánchez es por la señora Áñez, y su Melgarejo ya sabemos quién es. Un señor más tétrico que el mismo Satanás, ¿no? El otro día leía un reportaje del periodista John Lee Anderson, que es un periodista famoso, escritor, filósofo, que escribe para diarios famosos como el New York Times, y él llegó a conocer la oficina del señor Murillo. Imagínense lo que él dice acerca de eso, de que estando en la oficina del señor Murillo, tuvo miedo, imagínense, ¿no? Por lo tétrico del personaje, incluso el ambiente en el que se desenvolvía. Es decir, estamos en manos de un gobierno usurpador, un gobierno ilegal, un gobierno inmoral y varias cosas más. Se podría añadir un montón de palabras acerca de este calificativo, pero de lo peor, le digo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con yacimientos? Mire que son tan perversos, pero también son unos rateros de la peor calaña. ¿Cómo puede ser que para saquear yacimientos, ya lo saquearon con el señor Solís, que está vivo y coleando, está feliz de la vida, el señor que era gerente de yacimientos? Eso es una barbaridad. Pero imagínense, tan tétricos y tan corruptos son estos señores, que hicieron que personal ejecutivo de Petrobras renunciase a sus cargos en enero de este año. Ese personal ejecutivo de Petrobras vino a Bolivia
a ocupar cargos jerárquicos y ejecutivos, imagínense. Es decir, correspondía a un plan macabro de saqueo, es decir, juntarse los escarnecedores y decir, bueno, tú renuncias allá y vienes acá y vas a ser ejecutivo de yacimiento. Merced a esto es que se han firmado esa adenda en la que YPFB entrega como si fuera propiedad de ellos, es decir, como si fuera de su propio bolsillo, entrega a Petrobras el gas ya en la frontera, no en Río Grande, es decir, causando un daño económico, pero tremendo a nuestro país, no solo a yacimientos. ¿Y quiénes han hecho esto? Justamente han sido esos ejecutivos que son de Petrobras, son brasileros. Oiga, amigo, YPFB está en manos de brasileros, de ejecutivos brasileños. Yo no tendría ningún problema que haya ahí compañeros de YPFB, ¿no?, que sean del PT del Brasil, oiga, le digo, porque aquí los obreros, los trabajadores de Bolivia son tan necesitados y tan comprometidos como lo son en Brasil, como lo son en Chile, en Argentina. Pero estos señores son ladrones de cuello blanco y están dominando YPFB, así como en el gobierno. Así como en el gobierno, Áñez es una pantomima, es un títere, al igual que Murillo, porque detrás de ellos está el poder de los descendientes fascistas de los Tacha, ¿no es verdad? Ahí tenemos a Longariga, al Murillo Prígic, a la señora esta, que se llama, la señora que nunca sonríe, que es ministra también en el gobierno, y últimamente la ofensa más grave, nombrarlo a un separatista confeso, un racista confeso, un fascista confeso, como es el señor Branco Marinkovic, que aparte de todo eso es un delincuente y un perseguido por la justicia. ¿Cómo es posible que lo pongan de ministro? Imagínense, estamos en manos de la peor calamidad Gracias, es decir, yo creo que ningún boliviano se ha imaginado que un día vamos a tener un gobierno de estas características. Gracias, Carlitos. Sí, yo te decía esto y les quería explicar también esto, ¿no? Yanine Áñez pide 327 millones al Fondo Monetario para que se lo apruebe el Congreso, pero ella se hace afanar 500 millones por Brasil. Entonces, A ver, por favor. tenemos esa duplicidad, ¿no?, de pensamiento de Yanine, que prefiere regalar 500 millones al extranjero y, bueno, luego pide con la mano 327 millones. Estimado Fernando, una pregunta, y sobre más o menos lo mismo. Los diputados y varias personas, analistas también, expresan que los 327 millones del Fondo Monetario Internacional no son para el bono salud, no son para la salud. ¿Para qué tú crees que van a ir? A ver, yo creo que ¿Será para los bancos? para potenciar a los bancos, pero también para financiar a sectores de las Fuerzas Armadas, a sectores de la policía, ¿no es cierto?, para comprar lealtades y obviamente tener el respaldo institucional de la fuerza pública para seguir robándole al pueblo, ¿no es cierto?, saqueándolo al pueblo y destruyendo todo lo que se ha construido en 14 años del anterior gobierno. Yo creo que esa es la finalidad. Pero también hay que ser claro, ellos son fieles a su vocación, a su ideología liberal. Y para ellos, obviamente, el Estado es una fuente de enriquecimiento, de empoderamiento, de generación de nuevos círculos de poder económico, ¿sí? Y obviamente la banca, que en el anterior gobierno fue beneficiada no con crédito, sino con condiciones, ¿no es cierto?, donde ganó superabundantemente bien, ¿no es cierto?, hoy también está siendo premiada con este gobierno. Entonces, hay muchas muestras de ello. Por ejemplo, la ley de diferimiento de pagos, etcétera, donde una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que la reglamentación está estableciendo y obviamente favoreciendo a los bancos en desmedro de los prestatarios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la finalidad de este crédito, ¿no? Disculpa, obviamente...
Obviamente que también necesitan esos recursos para soliviantar a sectores de la sociedad civil, Fernando, para tenerlas movilizadas. Fernando, una pregunta, disculpa que te corte. Ella quiere 327 millones de dólares. Y si tú sabes, sí, haciendo el cálculo, ya Catacora lo ha explicado, uno de los más financistas más grandes del mundo, ya en la revista Forbes ha sido uno de los segundos economistas más grandes del mundo, no lo he conocido. Catacora dice, de los 327 millones, este gobierno va a usar 200 millones, supuestamente, hipotéticamente tendría que usar para ese famoso bono salud. Le sobrarían 127 millones todavía. ¿Qué haría con esa plata esta señora? Esa es la pregunta. Eso es lo que digo. Sí. Comprar lealtades en los factores de poder represivo de este país, para asegurarse, ¿no es cierto?, el respaldo. Si en algo se apoya a este gobierno, es en el poder militar, y no así en el poder civil, porque no ha sido elegido por la voluntad del soberano, ¿sí? Entonces, para eso requieren recursos. Y obviamente, luego, a futuro será el pueblo boliviano el que cargue con las consecuencias de este préstamo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estaremos nomás nuevamente ante la reedición del pasado inmediato que padeció Bolivia, ¿no? El crecimiento desmesurado de la deuda externa y la dilapidación de los recursos, ¿no es cierto?, y el desmedro, obviamente, de la población boliviana. Gracias, Fernando. Carlitos, otro detalle que me llamó la atención en este discurso de Yáñez, que ya vamos a ir viendo, dice que su gobierno, lo único que ella sabe hacer bien, dice, y lo ha dicho también varios personajes de su gobierno, como Yerko Núñez, ministro de la presidencia, dicen que lo único que saben hacer ellos es pagar bonos. Es lo único que saben hacer bien, dicen, ¿no? Bonos. Y mencionan que ellos han pagado los bonos a todos los bolivianos, a millones y millones de bolivianos, y que todos han sido pagados. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no es lo único que saben hacer bien. También saben matar alevosamente, también saben robar alevosamente y mentir. Mentir es, digamos, una de sus especialidades, ¿no es verdad? Ahora, pagar bonos, pretender de que pagar bonos es una panacea para nuestro país. Miren, entregar 500 bolivianos por una vez a familias que tienen 4, 5, 6, 10 miembros, es pues una burla, oiga. Es una burla total. Nuestro candidato Luis Arce planteaba 1.000 bolivianos de forma permanente cada mes, pero esta señora sale con 500 bolivianos. Esta es una barbaridad. Ahora, la manipulación no termina ahí. A ver, imagínense cómo va a entregar jubilación, o qué es aguinaldo a los jubilados en este mes, si no es solamente para hacer una presión social sobre la Asamblea Legislativa para que liberen esos fondos, que ya Fernando lo ha explicado, que realmente es para comprar lealtades, para pagar a los bancos, etcétera, etcétera, ya no tienen de dónde sacar. Entonces, es una barbaridad lo que están haciendo, ¿no? Es de pagar bonos, los bonos, y pretender comparar los bonos que están dando ahora sin control, porque nadie sabe cuánto dinero se ha recibido, son casi 3.200 millones, nadie sabe cuánto es lo que se está destinando a esto o a la salud, etcétera. Imagínense cómo va a comparar estos bonos con los bonos bien estudiados, bien sustentados que han sido durante los 14 años del gobierno del MAS. El bono, por ejemplo, Juancito Pinto, ha permitido casi eliminar, imagínense, casi eliminar la deserción escolar. Es un ejemplo a nivel internacional. El bono Juan Azurduy de Padilla, dado por el gobierno de Evo Morales, ha permitido reducir dramáticamente la muerte de gestantes y la muerte de infantes. Ese tipo de bonos
que han sido bien estudiados y que realmente han sido liderizados por el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, y su equipo. Esos sí serían bonos que uno puede enorgullecerse, pero este tipo de bonos pagados con una liberalidad sin estudio previo y como si fuera, digamos, un carnaval, de ninguna manera pues puede decir hemos hecho bien, lo que estamos haciendo está bien, porque encima no llega a todos, no llega a todos y es una barbaridad. Ni siquiera saben organizar el pago de estos bonos. A ese extremo llegan de incapaces estos señores. Imagínense ver a cuántos viejitos haciendo fila desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para cobrar una miseria que no les va a servir realmente, no les va a servir pues para sobrevivir. Aquí el pueblo está pasando hambre, esa es la realidad. Y con bonos no van a solucionar el asunto. Ciertamente es una ingenuidad decir que saben hacer bien esto pagando bonos. Por Dios, el pueblo, además que nuestro pueblo jamás ha sido ocioso, camaradas. Nuestro pueblo jamás ha esperado vivir de bonos. El pueblo boliviano es un pueblo trabajador, reconocido mundialmente. Donde va el boliviano migrante en Argentina, en Estados Unidos, en España, es conocido en Chile, conocido porque es un hombre trabajador. No quiere vivir de bonos, él quiere vivir, el pueblo boliviano quiere vivir de su trabajo digno, de su trabajo honesto. Y lo que está haciendo este gobierno es justamente presentar una tropa de ociosos, ¿sí?, que lo único que saben es robar, porque ni trabajan. La señora Áñez trabaja, dice que llega a las 10 de la mañana, imagínense el ejemplo para todos los bolivianos, una señora que llega a las 10 de la mañana a trabajar, entre comillas, cuando el anterior presidente llegaba a las 5 de la mañana, enseñándonos una vocación de trabajo que ha sido muy benigna para el pueblo boliviano. Lo que tenemos ahora es realmente una calamidad. Gracias. Sí, un tremendo relajo, ya lo opinan varios hermanos y colegas de prensa. Estimado Fernando, una pregunta. ¿Por qué estos señores que están en el actual régimen repiten y repiten que durante 14 años, tú los debes escuchar a Yerko Núñez, a Murillo, a Yanine, a Melgar, que es de Justicia, repiten siempre echándole la culpa al anterior gobierno de todo lo que les viene en gana? Dicen inclusive que durante 14 años de gobierno de las organizaciones sociales, que sabemos que fueron las organizaciones sociales que estuvieron en el poder, que durante 14 años de gobierno de la anterior administración, solo hubo despilfarro, dicen, no hubo obras, dicen ellos que no hubo obras, que no se ejecutó nada, quiero saber tu opinión, no hubo hospitales, dicen, no hubo ningún proyecto de salud, y por si fuera poco, dice que solo fue un gobierno de gastos, que se hacía gastos por doquier, y no sé, ¿están en lo cierto o es que tienen la vista un poquito nublada, estimado Fernando? Tu opinión, por favor, en 2 minutos. Lo que pasa es que ellos tienen que mentir conscientemente y lo están haciendo muy bien. La vez pasada llamó la atención un tuit de Samuel Doria Medina, diciendo que, señalando al pasado gobierno como un gobierno despilfarrador, que no hizo nada por generar fuentes de trabajo, que no hizo nada por generar mejores condiciones para los bolivianos, etcétera. Pero el muy canalla estaba sentado al interior de una cabina del teleférico. ¿Ah? Fue tan sinvergüenza el hombre que señaló que el anterior gobierno no había hecho nada, pero estaba dentro de una cabina del teleférico. Otra de las mentiras cortas de este gobierno, de patas cortas. Hace un tiempo atrás, en Santa Cruz, cuando arreciaba el tema del COVID, ¿no es cierto?, y faltaban las camas en los diferentes centros hospitalarios, había un hospital construido, un hospital de tercer nivel recientemente concluido en la ciudad de Montero, que no fue entregado por el anterior gobierno, porque obviamente le interrumpieron el mandato, y este gobierno lo mantuvo ahí, sin darle el debido uso, pero resulta que había estado pues cambiándole el color, ¿no es cierto?, que pasaron creo que 3 meses o 4 meses repintando, cambiándole el color
al color que le gusta al nuevo régimen, y obviamente recién le hicieron la entrega oficial de ese nosocomio. Es otra prueba de que este gobierno miente. Es la única manera que tiene este gobierno para justificarse ante la opinión pública. Decir que nada se hizo en el anterior gobierno para justificar todo lo malo que ellos están haciendo en este gobierno. Lo mismo ha sucedido en otros lugares del país con el tema, por ejemplo, de hospitales, ¿ya? Entonces, a mí en lo personal ya no me alarma que este gobierno mienta. Es su naturaleza. ¿Qué podemos esperar, pues, de un régimen que entró por asalto al gobierno, que tomó por asalto el poder del Estado, que se valió de la mentira para engañar a sectores de la clase media? Todos los portavoces de los movilizados, de los golpistas, escribieron mentiras, 1000 mentiras para etiquetarlo a Evo Morales como el monstruo de las 7 cabezas, como el responsable de las 7 plagas. Gracias, Fernando. Cuando hemos visto que la debacle económica de este país empezó con los 21 días del paro criminal que los golpistas, ¿no es cierto?, iniciaron para tratar de frenar las elecciones del pasado 20 de octubre. Y como no lo pudieron, obviamente pasaron al plan B, que era pues el golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí empezó una de las 3 crisis que padece este país. La crisis económica y social empezó no con este gobierno golpista, empezó con los 21 días del paro criminal forzado que implementaron los comités cívicos. Y obviamente tenemos la crisis sanitaria y obviamente también la crisis económica y la crisis política. Entonces, ellos de algún modo tienen que justificarse ante la población, porque no les queda otra, no tienen otro argumento. Siempre dijimos, la oposición en este país carece, adolece de un proyecto de país que no sea para beneficiar al país. Sí tienen un proyecto de país para beneficiarse a sí mismo, pero fundamentalmente para favorecer al capital transnacional. Si algo adolece Bolivia como país, históricamente hablando, es que ha tenido una burguesía, ha tenido una burguesía que no piensa en construir una visión de país en función de sus propios intereses. Siempre consideraron, como decía Sergio Almaraz, a Bolivia como un campamento de trabajo, siempre mirando hacia Europa y hoy mirando a los Estados Unidos. Esa es la característica de nuestra burguesía, de esta burguesía que es antipatriótica, que considera, por lo tanto, al resto de los bolivianos que no son como ellos, como un estorbo a sus intereses, a los que ellos quisieran liquidar, exterminar. Pero los tiempos han cambiado y el pueblo está movilizado, el pueblo está imputado en las calles, y yo creo que lo único que puede salvar a este país es que en un acto de mesura de todos los bolivianos, incluso los golpistas, se defina en función a lo que se viene perfilando en estos días, ¿no es cierto?, la realización de las elecciones. Gracias, Fernando. Pero no dándole carta blanca al Tribunal Electoral para que haga, modifique o rectifique, por ejemplo, el calendario electoral. Se necesita una ley aprobada, ¿no es cierto?, donde se establezcan las condiciones para realizar las elecciones, sean en octubre, la primera quincena o la segunda quincena. Gracias, Fernando. Sí, eso ya vamos a hablar en un segundo punto. Carlos, tu opinión al respecto, ¿qué piensas de ello? En los 14 años solo se despilfarró, dicen, solo se gastó y no se hizo nada. Tremendamente. Habrá que ser ciego, pues no. Basta tener un par de ojos para ver que ha habido un cambio pues cualitativo en nuestro país, ¿no? El país que hace 14 años, los que ya somos sesentones, no vamos a jamás, seamos masistas o no seamos masistas, no podemos negar que ha habido evidentemente un cambio cualitativo en todo, es decir, en este país no se construían, ni siquiera se han construido una letrina, oiga, en los hospitales. Evo Morales ha hecho un montón de hospitales, postas de salud, casi 6.000 unidades educativas.
ha permitido la comunicación, por ejemplo, en las provincias. Es decir, uno iba a la provincia y tenía que comunicarse ahí en el oriente por una radio. Había una radio, no recuerdo cuál era su nombre, que había que comunicarse por radio y citar a la otra persona en otra ciudad porque no había comunicación. Y el satélite Tupac Katari fue uno de los grandes aciertos de Evo Morales. Evo Morales fue un ejecutivo cuando se trataba de pensar en la patria. El desmerecer todo aquello, el decir, las canchitas, oiga, por Dios, que yo sepa, hasta las canchitas, que ponen canchitas que no son canchitas, para aquellos que hemos sido unos pelados y que vivíamos en el altiplano principalmente y con las rodillas sangrando, y que había mucha dificultad para ir a jugar un juego de pelota porque no había dónde jugar. Oiga, esta persona, Evo Morales, ha sido tan sensible con las necesidades del pueblo. ¿Cómo es posible que esta gente desmerezca tal? Ahora, todo esto que te decía, es lo que decía Fernando, ¿no? La característica principal, aparte de ser criminales y asesinos, es que son mentirosos. Esta gente miente continuamente. Ahora, eso también responde pues a una política, ¿no?, definida. La política definida es el manipular a la gente a través de la mentira permanente, la mentira recurrente en los medios de comunicación. Eso ha calado en mucha gente, ¿no es verdad? Mucha gente ahorita en este momento te puede decir, Evo Morales no ha hecho nada, te lo dice francamente, porque su cabeza está tan domesticada con los medios de comunicación que realmente no atinan ni a pensar. A mí me gustaría, si fuera posible esto, yo sé que no es posible, pero tener la posibilidad de tener un micrófono y dirigirme al Cabildo del Millón, que ellos llamaron cuando empezaron a hacer su desbarajuste y su despelote total a este país allá en noviembre, aquí en este Cabildo del Millón, y preguntarles ahora, después de 8 meses, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con todas aquellas cosas que ellos decían que iban a hacer por Bolivia? Hoy Bolivia es una tragedia, gracias a ellos. Y bien dice Fernando Vázquez de que realmente el desastre comenzó con esos 21 días de farra que se han tirado, porque ha sido farra. Eso ni siquiera es un bloqueo político con cierta conciencia social. Era una borrachera total, al menos en esta región del Perú, en Santa Cruz. Era una vergüenza. Uno salía y decía, pero ¿qué es esto, no? Entonces, esa inconsciencia que tiene esta gente y la mentira recurrente que utilizan ellos y los medios, hay que trabajar en contra de eso, pero de una forma muy permanente, muy consistente, a través de las redes sociales. Las redes sociales en este momento son la única alternativa que tiene el pueblo para poder informarse, para poder crear conciencia, porque todos los medios de comunicación están lamentablemente al servicio de esta burguesía, que, claro, como decía Vázquez, ¿no?, es una burguesía inútil. En este país la burguesía jamás ha hecho nada por este país, no ha creado industria, no ha creado nada de industria, por Dios, como en otros países de América Latina, y han tenido tanto dinero. Y era un solo ejemplo, le voy a poner. La gente que ha estado en el poder en este país durante todos los gobiernos neoliberales y los anteriores gobiernos militares que ha tenido en el último cuarto de siglo de este país. Figúrese los que conocen Camiri, que antes se le decía capital petrolera de Bolivia. Camiri es una región empobrecida, es una región cuyo suelo está totalmente contaminado. Usted sabía que la mayor cantidad de gente con cáncer que es tratada aquí en el hospital de Santa Cruz para enfermos de cáncer provienen de esa región, y eso es porque lo que consumen allá está totalmente contaminado por mercurio. Esa región ha sido explotada sin misericordia por las transnacionales de petróleo. ¿Y qué han dejado para Camiri? Camiri es un pueblo pobre. Las comunidades estaban muriéndose, las comunidades de los guaraníes. Yo he tenido el privilegio de conocer allá antes de Evo Morales, y he conocido también, he trabajado con los guaraníes durante el gobierno de Evo Morales. Y lo que yo he visto es un cambio
realmente muy notorio las escuelas que ha construido Evo en las regiones de los guaraníes, etcétera, etcétera. Toda la que hablen ellos hay que destruirla. Gracias, Carlitos. Sí, es importante saber eso, ¿no? Y aparte que es muy falso decir, bueno, en 14 años no se hizo nada, ¿no? Pero las cifras muestran la realidad, ¿no? En 14 años, una pobreza que estuvo casi bordeando el 40% en Bolivia, se pudo reducir esa pobreza extrema a 13%, ¿no? Y ahora pregúntense en cuánto está esa pobreza. Es extremadamente, las cifras no son reveladoras, ¿no? Hace poco el CEPAL reveló que la pobreza en Bolivia de 13% ha vuelto a subir casi el 30%. Realmente una pena, una desgracia. Estimado Fernando, una pregunta. ¿Realmente crees que ese platal que quiere Yanine Áñez y su régimen, esos tremendos préstamos que quiere pedir al Fondo Internacional y bajo condiciones todavía, ¿crees que van a ir directamente a solucionar el problema este que tenemos de la salud? Yo creo que sí, decime. Creo que si es cierta la intención que tiene el gobierno de contratar esos créditos para trabajar, para mejorar las condiciones de salud, yo creo que demasiado tarde, ¿no? Acá hay un dicho que dice, ¿no es cierto? Querer cerrar la tranquera cuando ya se han salido los burros, de nada sirve, ya están en la calle. Y en este caso, ¿no es cierto?, la pandemia ha hecho estragos, ¿no es cierto?, en amplios sectores de la población. ¿Y qué quiere mejorar esta señora ahora con ello? Tanto se le ha sugerido, por ejemplo, que en el tema del COVID se establezca que las entidades privadas de prestación de salud, ¿no es cierto?, presten servicio a los que necesitan, a los que están enfermos del coronavirus, y que el Estado se haga cargo de las cuentas, obviamente mediante reglamentación oportuna y precisa. No se ha hecho nada al respecto. Las clínicas privadas están en su negocio. Aquí, al menos en Santa Cruz, el que tiene plata tiene la posibilidad de salvarse, de no morir a consecuencia de esta enfermedad, porque tiene la posibilidad de los 500 bolivianos que cuesta la tomografía, tiene la posibilidad de los 1.200 bolivianos que le salen los análisis y todas las pruebas concurrentes. Y los sectores populares, el ciudadano de a pie, el albañil, el carpintero, el zapatero, el vendefrutita en carretilla, ¿será que tiene los 500 bolivianos para uno o 1.000 bolivianos para dos integrantes de su familia? Ese es el detalle. ¿Qué es lo que quiere mejorar esta señora? Si nunca tuvo la menor intención siquiera de disponer oportunamente el uso de la ivermectina en este país. A un laboratorio en Santa Cruz fueron a clausurarle desde la gobernación, desde el CEDES, porque este laboratorio estaba produciendo y estaba vendiendo la ivermectina. Y tuvo que nacer de la presión social, ¿no es cierto?, por la necesidad justa o no justa, ¿no es cierto?, que el municipio cruceño autorizara el uso de la ivermectina. Y recién el gobierno nacional, a través de la AGIMET, creo que se llama la instancia que maneja el tema de medicación, ¿no es cierto?, autorizó. Lo mismo está sucediendo con el dióxido de cloro. Realmente la población se aferra a cualquier tabla de salvación, pero el gobierno no está haciendo nada para generar las condiciones. Hay, por ejemplo, en su momento el gobierno, si quiso trabajar para superar la pandemia, pudo haber conversado con los chinos, pudo haber conversado con los cubanos, con los rusos, no sé, para que le provean insumos, medicamentos y equipamientos para el tema de la lucha contra esta pandemia, y no lo hizo. Tal vez esperanzado en que su patrón del norte, el gobierno norteamericano, le tire la tabla de salvación, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. En el tema, por ejemplo, de los respiradores,
¿Para qué quiere más recursos? Para seguir farreándose. Ese negociado de los respiradores con sobreprecio, $8.000 en fábrica y $28.000 puestos en Bolivia. Es un crimen contra la salud, es un crimen contra la humanidad, es un crimen contra la población boliviana. Quieren más recursos, dicen, para trabajar por la salud. Y ese negociado que estaban haciendo con los insumos que provenían de China, que a última hora tuvieron que desviar el avión, quieren más recursos. ¿Para qué? Para que salgan en maletas, como lo hicieron los ejecutivos de Entel. Quieren más recursos, contratar más recursos del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos internacionales para seguir llenándose los bolsillos a costa de los bolivianos, a costa de la desesperación del pueblo boliviano. Para eso quieren más recursos. Sí, importante tu aclaración, ¿no? Es tremendo platal que utilizaron para hacer venir ese avión en vano hasta las proximidades del Atlántico, del Pacífico, y luego lo hicieron dar vuelta atrás por sus torpes decisiones. Estimado Carlos, una pregunta. Se ha estado comentando lo siguiente. El TCE ha fijado una fecha para las elecciones que es el 18 de octubre. Ya, últimamente está este tema ya en boca de todos. Sabemos que el Tribunal Supremo Electoral es un poder separado del Poder Ejecutivo. Pero siento que cuando ella hace referencia, me refiero a la señora transitoria, Yanine Áñez, cuando dice que ella quiere como no, lavarse las manos y echar la culpa al Tribunal Electoral de la fecha de las elecciones, que es el 18 de octubre, ya prefijados por el Tribunal. Y hay sectores sociales que reclaman que la fecha sea vuelta al 6 de septiembre, tal como se la había prefijado legalmente por la Asamblea Plurinacional. ¿No crees tú que hay algún tipo de ambigüedad en su pensar de la señora transitoria y del régimen en sí, del señor Murillo, el señor Núñez, cuando dicen que ellos no tienen nada que ver, que ellos son un poder separado? Pídanle al Tribunal Supremo Electoral que cambie la fecha, que mantenga la fecha del 6 o cambie la fecha. Siendo que ellos mismos, y esto es lo que llama la atención, siendo que ellos mismos designaron como presidente del Tribunal Supremo Electoral, como un vocal más a dedo, el señor Romero, que es el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue nombrado a dedo por la señora presidenta transitoria. Y este señor, según los archivos de investigación que ya les he pasado para su conocimiento, este señor Romero es un funcionario antiguo desde hace 2003, es un funcionario activo de USAID, ¿no? Y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, como referencia, el señor Romero. Pero, ¿qué es tu opinión en realidad? ¿Cuál es tu opinión en referencia a este aspecto? ¿Por qué crees que esa duda, esa ambivalencia del régimen transitorio respecto al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, hay que hacer dos puntualizaciones previas. La primera es de que el cuarto poder del Estado, que es el órgano electoral, en manera alguna es independiente, ¿verdad? En manera alguna es independiente. La otra es de que este órgano electoral está pues en concomitancia con el mismo gobierno, o sea, pero ambos, tanto el órgano ejecutivo como el órgano electoral, es decir, están bajo la tutela de USAID. Esto es tan evidente porque, en primer lugar, el señor Romero es designado no por el gobierno boliviano, es designado precisamente por el gobierno norteamericano, por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano. Es un agente funcional. El señor Romero no es primera vez que está en estas funciones. Ha estado ya en funciones con el gobierno de Carlos Mesa y anteriormente y posteriormente ha seguido trabajando con organismos
norteamericanos que han sido denunciados a nivel internacional, por ejemplo, por los fraudes que han cometido en el país de Honduras, en Centroamérica, en el cual el señor Romero también estaba comprometido. El señor Romero, pues hay que considerarlo como un alfil. De manera alguna es un señor independiente. Es un tecnócrata, pero en manera alguna es independiente. Es un alfil, es un servil a la ideología norteamericana, al poder norteamericano, cuyo último fin es apoderarse de Bolivia, ¿no es verdad? Apoderarse de Bolivia para la cuestión del litio, eso todos lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que hace el señor Romero? Ha facilitado el ingreso libre, imagínense, libre y soberano, le vamos a añadir, de USAID, no solamente al Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen una oficina ahí en el propio Tribunal Supremo Electoral a título de asistencia técnica. Imagínense un organismo norteamericano con oficinas dentro del Tribunal Supremo Electoral, que debe ser un organismo totalmente imparcial. Es decir, ahí no tiene que ver ni el MAS, ni los demócratas, ningún partido político. Pero sin embargo, tenemos ahí la presencia norteamericana en ese órgano del Estado. Pero también lo tenemos presencia de USAID y aprobada, ¿no? Aprobada, no es un comentario, no es un chisme, esto todo el mundo lo sabe. La misma presidenta Áñez, el señor Murillo han dicho que agradecen profundamente que las delegaciones y la permanencia de USAID dentro del gobierno, porque tienen una oficina también en el Palacio de Gobierno, como asesores, imagínense, como asesores del proceso electoral boliviano. A la fecha ya son 120,000 personas que han sido depuradas, vivas. Personas vivas han sido depuradas del padrón electoral. No se sabe cómo, quién, por qué lo han hecho así. Y también, para no extender mucho este tema, porque da para hablar mucho, hay que mencionar algo que a mí me ha puesto los pelos de punta cuando he leído, es la cuestión de las máquinas para el uso de votación en procesos electorales. Esas máquinas originalmente fueron compradas por Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, y también es asesora del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, y fueron compradas en noviembre del 2018 al gobierno chino. ¿No? Son máquinas de votación, pero estas máquinas de votación compradas por Trump fueron vetadas en el mismo Estados Unidos, imagínense, ¿no? Porque afectaban la honestidad del proceso electoral. Ahora miren, esas máquinas que han sido vetadas hasta en Estados Unidos, resulta que ahora esas máquinas van a estar en Bolivia. ¿Y dónde van a estar? En la reconstrucción de los edificios electorales, en Potosí, Santa Cruz, Beni y Chuquisaca. Miren a qué extremo está llegando la intromisión de los norteamericanos en nuestra situación. Yo honestamente, y esta es una posición personal, muchos no la compartirán, yo creo que la postergación continua de las elecciones alienta, por un lado, la incertidumbre política. Lo otro, la falta de atención real al problema del COVID-19, lo que está ocasionando es cada vez más estadísticas más elevadas de enfermos. Es decir, este gobierno está interesado en tener muchos más muertos, muchos más enfermos entre la población boliviana. Está interesado en generar, ¿no?, un malestar social tal que justifique un estado de sitio. Yo creo que a futuro lo que ellos están pensando, los norteamericanos, porque estos que tenemos del gobierno son unos sinvergüenzas ladrones, mientras les den unos quintos están felices, pero lo que está apuntando el imperio norteamericano con Bolivia es a la balcanización de Bolivia, ¿sí? Y para ello está trabajando en ese sentido, postergando elecciones. ¿Usted cree que Salvador Romero es un tonto
que tomó un buen día y dijo, no, ahora lo voy a postergar un mes más las elecciones, sabiendo que esa postergación es ilegal, anticonstitucional? Pues por supuesto que no. Él sabía que lo único constitucional es lo que es aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el 6 de septiembre. Pero cuando hicieron ese contubernio con la presidenta Áñez de declarar para octubre las elecciones, lo hicieron sin la venia de la Asamblea Legislativa. Es decir, lo hicieron a sabiendas de que era anticonstitucional. ¿Y qué es lo que ha provocado esto? Ha provocado, por supuesto, la reacción del pueblo, los bloqueos, etcétera, ¿no? Entonces ellos salen más fortalecidos con esto, indicando de que es el pueblo, los bloqueadores, los masistas que no quieren dejar pasar oxígeno, que están aumentando los casos de COVID, etcétera. Van a justificar, esto es lo que están buscando, quieren justificar una intervención armada, masacre de nuevo, estado de sitio, para seguir manejando este país y entregar nuestros recursos naturales al poder transnacional. Esto es lo que yo creo. Gracias, Carlitos. Me deja tremendamente helado, Carlos, lo que tú me acabas de confirmar ahorita. Tenemos entonces en el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a mi información de Wikileaks inclusive, tenemos información de que hay funcionarios de USAID, del Departamento de Estado, colocando las manos dentro de las bases de datos de TCE, del Tribunal Supremo Electoral, manipulando la información. Sí. Eso es tremendamente grave. Esa información que viene ya desde las redes de Wikileaks. O sea, estimado Fernando, ¿estaremos a las puertas de un fraude ya que se está armando detrás de cada posposición de fechas electorales, estimado Fernando? ¿Hay algo negro detrás? Las nubes veo que ya se tornan negras. ¿Habrá algún fraude que están armando estos señores con todo lo que se viene y con todo lo que están haciendo actualmente? Tu opinión, por favor. No me quepa ninguna duda. El régimen golpista, hoy en el poder, está haciendo todo lo posible con el padrinazgo del imperio norteamericano por perpetuarse en el poder. Si para ello tienen que hacer un fraude o propiciar un autogolpe de Estado, lo van a hacer. En tanto y en cuanto el pueblo boliviano se mantenga como ellos quieren, en una actitud de pasividad, de sumisión. Pero han visto de que el pueblo se ha encabronado, que el pueblo ha salido a las calles, ha salido a los caminos, a las carreteras, y bueno, la situación un poco que se ha vuelto muy especial. Y el gobierno, a través de sus mecanismos, ha difundido justamente lo que estoy viendo yo acá en la pantalla de la computadora. Ha hecho correr por redes sociales un supuesto decreto supremo, y digo, esto es de una fuente muy confiable para mí, ¿no es cierto? El decreto supremo no tiene número, pero donde ya están establecidas las bases para la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en el restablecimiento del orden y la pacificación del país. Dice, mediante el uso proporcional de la fuerza, ¿no? Me imagino que debe haber otro decreto similar al 4078, un decreto criminal como el que se utilizó para justificar y legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en la represión de Sacaba y Sencata. Bueno, pues, no es de extrañar esa posibilidad. ¿Está latente el golpe o está latente también el fraude? Porque ellos son conscientes. El pueblo boliviano no cree en ellos. Y son conscientes de que la mayoría del pueblo boliviano, hoy por hoy, ha decidido su preferencia por el candidato opositor, por Luis Arce. Incluso Mesa está por debajo de las expectativas, ¿sí? Entonces, todo el conjunto que se armó para propiciar el golpe, ¿no es cierto?, hoy prácticamente está en una situación, llamémosle así, de desesperación. ¿Ah? Ahí lo vemos un día con un discurso y otro día lo vemos con otro discurso, incluso a Mesa, ¿no?
Entonces, esa es una situación que a mí me lleva a pensar de que no hay que descartar la posibilidad de la realización de un fraude electoral. Sabemos para qué ha venido la USAID. En el pasado, y eso no es novedad también, hay que aclararle a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y hay que refrescar la memoria a los mayorcitos, de que en el pasado inmediato, en la época de la democracia pactada, la CIA tenía, ¿no es cierto?, en el Ministerio de la Presidencia y en sus oficinas operativas, ¿sí? Y el Fondo Monetario tenía también sus oficinas operativas en el Banco Central de Bolivia. Y hoy no es de extrañar que USAID esté trabajando de manera directa y descarada, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo y también desde el cuarto poder del Estado, ¿no? Esto, obviamente, en función a los intereses que persigue, pues, el imperio norteamericano, de reposicionarse en esta parte del continente, de tomar el control de la geopolítico de la zona, y obviamente para ello necesita un régimen dócil a quien pueda utilizar, pues, en función a sus objetivos. Se han puesto de manifiesto, por ejemplo, en el tema de la OEA, por ejemplo, para la elección, por ejemplo, para la reelección de Almagro. Ha sido la votación de Bolivia muy obsecuente con ello. Y eso nos señala de que Bolivia, de nuevo, ha caído, ¿no es cierto?, dentro de la órbita de influencia del poder norteamericano, en cuanto a política exterior se refiere, ¿no? Y en política interior, obviamente, estamos con un gobierno que está propiciando el retorno del neoliberalismo. Y para ello tiene que desacreditar, tiene que destruir, tiene que eliminar en la conciencia de la población todo lo bueno que hizo el anterior régimen para tratar de justificar así, ¿no es cierto?, su realización con su proyecto de favorecimiento para los sectores más favorecidos de la economía, el gran capital transnacional. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Gracias, Fernando. Es muy importante tu apreciación, Fernando. Y aquí la pregunta para los dos, esto que también me tiene preocupado, y también a varias personas, a la ciudadanía en general. No es extraño que el país esté ahorita en este momento paralizado, producto del reclamo de las múltiples organizaciones sociales y el mismo pueblo en realidad. Y el régimen llama a deponer la actitud y aceptar la fecha inválida, es decir, la del 18 de octubre. Es decir, quieren que se acepte esa fecha sí o sí. Incluso invita al diálogo. Últimamente yo creo que hay un contubernio también entre los medios de comunicación y el mismo régimen para cogobernar. El Deber, una de las fuentes de información que existen actualmente en Bolivia, involucrado mucho al cartel de la mentira de hace pocos años, ustedes recordarán, envuelto en varios escándalos de información falsa. El Deber ha sacado una noticia en la que dice de última hora que ya había llegado una solución, la COP, el TCE y los movimientos sociales, y habían llegado a un acuerdo inclusive para parar todas las movilizaciones sociales, y llegaron a acordar como fecha el 18 de octubre. Y menciona el artículo que el artífice de este pacto, de este gran pacto social, dice que es el señor Salvador Romero. Consultando yo con fuentes oficiales respecto a esta nota del Deber, me llevo con la sorpresa de que es totalmente falsa, estimados Fernando y Carlos. Es decir, aquí hay una falsa noticia, un fake news que lanza el Deber y lo lanza como una noticia verdadera, y me da mucha pena por este medio al cual yo confiaba mucho, muy a pesar de sus falencias en la veracidad de sus noticias, ¿no? Entonces, el gobierno invita al diálogo continuamente, estimado Carlos, pero por otra parte va plantando cargos penales a todos los dirigentes, a todos los sindicatos, a todos los líderes de sindicatos, a los campesinos, líderes de campesinos, a los líderes de los movimientos campesinos también, cocaleros. Ya viste que ya han lanzado cargos penales contra el presidente o el
el dirigente máximo de la Central Obrera, que es el señor Guarachi. Cargos penales, por ejemplo, por terrorismo, genocidio, sedición, atentado a la seguridad pública, delitos contra la salud, destrucción de propiedad preestatal, instigación pública a delinquir. Bueno, parece que se han agarrado un abanico de cartas de cargos penales y se los han puesto a todos los dirigentes. Y me pregunto, ¿quieren sentar a las organizaciones sociales, a la iglesia más, en estas reuniones de diálogo, dicen, para que acepten y depongan sus condiciones? ¿Es esto una trampa, estimado Carlos? Es decir, por un lado te dan la zanahoria, pero por el otro lado te quieren dar con el palo, ¿no? Es evidente. Es evidente esto, y es evidente incluso a partir de la convocatoria al diálogo que saca la señora usurpadora Áñez. Uno de sus párrafos indica de que manifiesta claramente de que esta convocatoria es para evitar los bloqueos que están afectando la provisión de oxígeno, imagínense, ¿no?, a los hospitales para la salud de los bolivianos. Ya en la convocatoria está acusando a los movimientos sociales de ser los causantes de la escasez de oxígeno en los hospitales, cuando la escasez de oxígeno ya viene desde julio, que ha sido denunciada. Incluso los medios de comunicación hacen eco de aquella denuncia de los hospitales. Los administradores de hospitales decían que les estaba faltando oxígeno. Imagínense. Y ahora resulta que esa situación, que es culpa de la incapacidad, no sé si solo incapacidad o realmente son tan macabros estos señores que han diseñado este plan justamente para que se llegue a esto y echarles la culpa a los movimientos sociales de aquello. Cuando ya se ha comprobado, se ha visto por las redes, lamentablemente en los medios de comunicación no se ve eso, pero se ve que dejan pasar. Ahora bien, no solamente que han dejado pasar los cisternas con oxígeno, tanto a Cochabamba como a La Paz. Hay un reportaje nuevo que está en las redes, en las cuales el defensor del pueblo allá en Cochabamba ha verificado que la fábrica, la misma fábrica que embotella el oxígeno en los botellones, en los camiones cisternas, no está produciendo y no está dejando salir sus mismos cisternas, porque están esperando, imagínense, ¿no? Están esperando instrucciones del gobierno. Es decir, el mismo gobierno está bloqueando la fabricación de este oxígeno tan necesario para la atención de los enfermos. Es decir, son tétricos estos personajes. Esta gente es realmente maligna. ¿Cómo puede ser que hagan semejante barbaridad? Y ya están hablando de que, porque claro, estamos a un paso de que hayan infantes incluso que puedan fallecer por causa de la falta de oxígeno. Entonces, es otra medida de coerción. Es otra medida de coerción, tanto como lo que ha señalado de los procesos abiertos contra los dirigentes sindicales, los dirigentes de movimientos sociales. Son medidas de coerción que apuntan justamente a quebrar el movimiento popular. Es el pueblo el que ha salido, es el pueblo que ha reaccionado frente a esta barbaridad de gobierno que tenemos. En manera alguna podemos decir, porque lo conocemos, o sea, han desarticulado incluso las direcciones políticas del MAS por una u otra razón. El pueblo mismo está reaccionando de sí mismo, como lo han hecho en Sacaba y en Sencata. No era algo organizado, sino una reacción popular. Ahora bien, hagan lo que hagan el gobierno y hayan sacado semejantes fíos en el deber. El deber es un órgano fascista, pero entero, vendido a la derecha totalmente, al servicio de intereses foráneos. Mira, hagan lo que hagan, si es que la fecha es de 6 de septiembre, esa es la fecha constitucional, porque está aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se trata de hacer un acuerdo de la COL, de la Federación Sindical de Trabajadores, con el gobierno. Se trata de que se sienten con la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha acordado el 6 de septiembre como fecha para la realización de elecciones. Lo demás, la fecha 18 o cualquier otra fecha que se proponga, si es extra, si es fuera
de la autorización constitucional de la Asamblea Legislativa está fuera de lugar. Es decir, es algo totalmente errado, ¿verdad? Y ahorita las cosas se están planteando de esa manera. Hay que esperar cuál será la reacción nuestra. Ahora, yo me temo mucho, seguramente van a tratar de quebrar algunos sectores populares, de dirigentes de movimientos sociales, pero hay un sector campesino que yo dudo mucho que se quiera mover del reclamo inicial. Gracias, Tony, por la apreciación y por el análisis. Estimado Fernando, para terminar, unas preguntas para ambos. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la solución al ámbito que está viviendo el país al acontecer? Es decir, tenemos un conflicto, el pueblo, las organizaciones sociales versus un régimen totalitario, un régimen ilegal impuesto en el país y tratando de prorrogarse. Tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que responde solamente a intereses foráneos, como ya lo habíamos discutido. Entonces, en solo un minuto y medio, ¿cuál es tu parecer, Fernando? ¿Cuál podría ser la solución para este país, Bolivia? A ver, vamos a precisar algo. Desde el 10 de noviembre del pasado año, ¿no es cierto?, Bolivia ha transitado de un gobierno democráticamente elegido a un gobierno surgido a través de la impostura, de la felonía y del uso de la fuerza a través de los instrumentos coercitivos del Estado. Tenemos un gobierno usurpador de la voluntad popular, ¿no es cierto?, que está en el poder por mandato y por la acción directa que ha ejercido el gobierno norteamericano a través de la embajada norteamericana y a través de algunos gobiernos aliados como el de Bolsonaro y el de Macri en su momento. Y obviamente a través de actores internos. Hoy en este momento, todavía en Bolivia tenemos un atisbo de democracia. Tenemos nosotros, por lo tanto, un Estado, ¿no es cierto?, de no derecho. Tenemos una democracia restringida y judicializada, porque a través de la judicialización es como este gobierno puede garantizar su permanencia en el poder. Hoy, ¿no es cierto?, hoy tenemos una realidad bien clara. Por un lado tenemos al gobierno de facto para mí, ¿no es cierto?, y por el otro lado, en las carreteras y en los caminos, tenemos al pueblo movilizado, a los sectores indígenas populares, que demandan la realización de elecciones. Obviamente, el gobierno ha tratado a través de su alfil, como decía el amigo Tony, ¿no es cierto?, el alfil de Romero, de manipular el tema de la fecha de las elecciones, cosa que no es dado en un Estado de Derecho. Toda modificación de una ley, ¿no es cierto?, no se lo hace en la vía administrativa, sino en la instancia donde se origina la ley, y en este caso es la Asamblea Plurinacional. Si vamos a hablar de una modificación de fechas, tendrá que el Tribunal Supremo Electoral enviar un proyecto de ley a la Asamblea Plurinacional y esta, ¿no es cierto?, en el ejercicio del mandato constitucional, elaborar una ley donde se señale una nueva fecha de elecciones. Pero obviamente con la participación de garantes internacionales que mínimamente aseguren que este gobierno, ¿no es cierto?, no trate de borrar con el codo lo que está firmando con la mano. Hoy nos han querido sorprender al pueblo boliviano con esta manipulación, con esta maniobra de último momento que se tejió en el Tribunal Supremo Electoral. Pero en los hechos estamos en una situación de extrema convulsión en este país, en este momento, y solamente podemos desinflamar esta situación sentándonos en esa mesa de diálogo que ha planteado no solamente el gobierno, sino también los sectores populares, pero donde cada uno, ¿no es cierto?, ponga lo mejor en bien de la paz
de la pacificación en bien de la democracia. Pero para ello necesitamos, ¿no es cierto?, que el actor fundamental, en este caso la Asamblea Plurinacional, elabore la ley respectiva, si así establece en las conversaciones, de la modificación y el señalamiento de una nueva fecha electoral. Si no es así, estaremos, como decía el amigo Tony, ¿no es cierto?, ante una imposición, ante una maniobra antidemocrática de parte del régimen que busca, ¿no es cierto?, por todos los medios, no solamente postergar las elecciones, no solamente quedarse ellos en el poder, sino también defenestrar al propio movimiento al socialismo o tratando también de proscribir al candidato Luis Arce. En otras palabras, lo que quieren ellos es una democracia falsa donde solamente ellos participen y no la inmensa mayoría del pueblo boliviano. Una solución al clima actual pasa porque la Asamblea Plurinacional elabore una nueva ley. Fernando, sí, es importante eso, la nueva ley, ¿no?, para las elecciones. Carlos, tu opinión al respecto, acotando a lo que dice Fernando, tu contertulio, ¿será necesario también a esto añadir, como tú sabes, se han levantado decenas de cargos penales contra los dirigentes que han expresado su reclamo ante este Estado, y llegar a una solución simplemente posponiendo la fecha y luego dejando a los hermanos de sindicatos, a los dirigentes mineros con cargos penales y en la cárcel? ¿Será lógico? Y te digo esto para que tú me complementes, y aparte de ello, ¿será necesario? Tú sabes que el problema de las elecciones del 2019, el 20 de octubre, fue por un problema del sistema del TRET que supuestamente estaba manipulado y no tenía una auditoría en sus sistemas. ¿Será necesario también añadir para una condición, una precondición de estas elecciones que vienen, una verificación intensa, exhaustiva a los sistemas del TCE, ya que han sido manipulados por USAID? Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernando respecto a que la única forma de distensionar el ambiente pre-revolucionario e insurreccional que está viviendo el país es sentarse a la mesa del diálogo. Pero sentarse a la mesa del diálogo, ¿sí?, así como ellos plantean como condición sine qua non levantar los bloqueos, lo cual el movimiento popular no debe aceptar bajo ningún punto de vista. Deben mantenerse los bloqueos, debe mantenerse la lucha del pueblo boliviano en las calles, en las carreteras. También una condición que nosotros debemos poner como pueblo boliviano es de anular cualquier proceso amañado, ¿no?, artificioso de parte del gobierno para presionar a los líderes de los movimientos sociales, haciéndoles procesos inexistentes, ¿verdad? Entonces, no hay otra manera. O sea, no se puede sentar al diálogo con los contrincantes eventuales, que en este caso serían los líderes de los movimientos sociales, con una espada de Damocles sobre su cabeza. Es decir, esto es una barbaridad, es un atentado contra cualquier tipo de diálogo democrático. Es decir, no se puede hacer esto, no se debe aceptar en manera alguna. Y por otro lado, tampoco se debe aceptar en manera alguna que cualquier convenio provenga del gobierno con los movimientos sociales. Gobierno, movimientos sociales y Tribunal Supremo Electoral deben sentarse a dialogar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el órgano encargado de dar la validez a cualquier fecha que se plantee, que se llegue de acuerdo. Si no se toma en cuenta esto, ¿sí?, cualquier fecha va a ser inválida, ilegal y anticonstitucional. Es decir, lo que ellos persiguen, como decía Fernando, y yo estoy totalmente de acuerdo, es prorrogarse en el poder o generar un estado de peor calamidad que les pueda justificar un prorroguismo, pero esta vez respaldado por un golpe militar también, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahorita estamos en el umbral de una decisión que puede ser trascendental para los bolivianos. En manera alguna, porque ya lo hemos visto históricamente, el movimiento social, el movimiento del pueblo boliviano debe doblegarse. O sea, debe mantenerse porque, caramba, no tenemos otra, no somos un pueblo armado, no tenemos milicias armadas,
tenemos si bien una democracia imperfecta, pero tenemos una legalidad construida con años, con sangre de nuestros mártires por la democracia. No podemos echar por la borda semejante cosa. Por respeto a nuestros muertos, por respeto a nuestros mártires, por la democracia, debemos seguir en esta lucha. Debemos tratar y hacer todo lo posible para resolver estas cuestiones en escenarios de paz, hasta tanto se pueda. Gracias, Carlitos. Pero me queda con la duda, y eso quiero que me expliquen los dos. En octubre de 2019, las elecciones nacionales se separaron o se diluyeron, se anularon, es la palabra correcta, por la simple denuncia de que los sistemas informáticos del TCE eran amañados, de acuerdo a lo que dijo Mesa, estaban amañados y eran el factor del fraude. ¿Qué me dices tú? Luego sigo con Carlos, una opinión corta, por favor, de no más de 30 a un minuto. Fernando, ¿qué piensas tú que se deben hacer con los sistemas informáticos del TCE, siendo que en esos sistemas han sido manipulados por gente de USAID? ¿Ameritará una auditoría? Yo creo que verdaderamente eso va a requerir de un gran acuerdo y que solamente va a ser posible en la medida en que el pueblo movilizado pueda incorporar en la agenda, ¿no es cierto?, esos puntos. Es imprescindible para la salvaguarda de la democracia verificar el cómo se está manipulando todo el padrón electoral, todos los sistemas informáticos hoy en el Tribunal Supremo Electoral. No debemos confiar en la mano negra de la USAID. Ellos tienen experiencia en manipular. No nos olvidemos, en Honduras, ¿no es cierto?, el candidato opositor ganó las elecciones, pero, ¿no es cierto?, el Tribunal Electoral impuso como ganador al gobierno en ejercicio en ese momento. Y para ello, ¿no es cierto?, toda la Corte de Medios Internacionales, la OEA, ¿no es cierto?, y la NET, a donde estuvo prestando servicios Salvador Romero, que es una fundación del Partido Demócrata, y hay otra también referida al Partido Republicano, ¿no es cierto?, para eventos electorales, trabajaron para que se consume el golpe a la voluntad democrática del pueblo en Honduras. Bajo esos antecedentes, nosotros los bolivianos debemos estar alerta. Ahora, de manera directa, va a ser para mí yo desconfío de la posibilidad de poder romper esa situación. ¿Cómo hacerlo? Ese es el tema. ¿Cómo hacerlo? ¿No es cierto? Y eso pasa a través de la movilización popular, a través, por ejemplo, de imponer como tema de discusión el tema, por ejemplo, de los sistemas informáticos, la depuración o una fiscalización a fondo, y el tema también del padrón electoral. Realmente es preocupante esa situación. Esa sí es una verdadera espada de Damocles que pende sobre la voluntad del pueblo boliviano. La voluntad del pueblo boliviano puede ser manipulada, ¿no es cierto?, tergiversada allá, en los cuartos oscuros del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una situación realmente muy preocupante y que sería muy calamitosa para la democracia, porque provocaría, ¿no es cierto?, enfrentamientos, provocaría movilizaciones y obviamente provocaría verdaderamente un pandemonio en Bolivia, que no lo deseamos, porque somos, como ciudadanos, tenemos la vocación de paz, ¿no es cierto?, pero tampoco podemos tragarnos sapos y culebras. Realmente tenemos que estar alerta ante esa situación. Gracias, Fernando. Bueno, esa era la duda, ¿no?, que tenía Carlos. En referencia a eso, entonces tú ves necesario que se lleve a cabo también una auditoría al sistema, ¿no?, que haya una fiabilidad para el pueblo, ¿no? Sí, tiene que haber eso y tiene que haber, obviamente, alguna palanca que pueda mover la Asamblea Legislativa Nacional
plurinacional para que tengamos soportes de otros países, amigos, países con regímenes que apoyan la libertad. ¿Ah? Te digo Para esto, que... que te corte un minutito. Te digo esto porque, bueno, el régimen de Áñez pide ayuda a la Agencia de Cooperación de la CIA, que es en este caso USAID, ¿ya? USAID depende de la CIA y del Departamento de Estado. Ahora Bolivia podría pedir un apoyo a la Agencia de Cooperación rusa. Tiene que hacerlo, pero no lo va a hacer el gobierno de Áñez. Lo que hay que hacer es, a través de la Asamblea Plurinacional, hay que pedir ese apoyo de esos gobiernos, porque de otra manera el gobierno de Áñez ni el Tribunal Supremo Electoral no lo va a hacer. Mira, actualmente tienen un equipo técnico de 8 expertos de sistemas electorales y fortalecimiento democrático, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos, figúrate, que están dentro del Tribunal Supremo Electoral. Un equipo de 8 expertos de Estados Unidos está. Y esos expertos son miembros de USAID, son miembros de la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, entre otros. ¿Ah? Y también se tiene, porque días atrás llegaron a Bolivia 2 delegaciones de la OEA y de la Unión Europea, que vienen como cooperación técnica. Es decir, todo el aparato de ellos ya está armado. Sea que sea el 6 de septiembre, o sea que sea el 18 de octubre, o sea que sea en diciembre o cualquier fecha, ellos ya tienen armado un equipo, ¿sí?, para hacer el fraude y declararlo pues a Mesa, ¿no? Mesa es el que quieren que sea, ¿no?, presidente de esta nación. Está todo preparado, está todo cocinado. Es decir, el pueblo boliviano debe mantener la movilización y entre las cosas que debe exigirse es, como les decía, levantar cualquier proceso que se han inventado recientemente contra los líderes sindicales y también exigir la presencia de organismos internacionales no patrocinados por el gobierno ni por el Tribunal Supremo Electoral. Es legítimo que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo pida, pero también es legítimo que el MAS, a través de sus 2 candidatos, Luis Arce y David Choquehuanca, pida la intervención de otros organismos ajenos a la órbita de los Estados Unidos y de la Unión Europea y de la OEA. ¿No es verdad? Si no lo hace, estamos realmente frente a un fraude espectacular. Es decir, que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que ha habido fraude. Va a ser tan bien hecho, de tal forma de que, bueno, nos van a venir con el cuento y nos van a meter los dedos a la boca. Es decir, no tenemos que llegar a esa situación. Y eso debe ser resuelto en la mesa de diálogo. En la mesa de diálogo. Si no existe un acuerdo respecto a esto, estamos pues entregándonos a la boca del lobo de nuevo, ¿verdad? De nuevo. Es decir, no debemos aceptar. Hoy es un momento muy álgido, ciertamente, para el pueblo de Bolivia. Algunos apuntan a pacificar a cualquier costo el país, pero ¿qué significa pacificar? Es decir, ¿pacificar para qué? ¿Para morir de hambre? ¿Pacificar para que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan, digamos, un futuro tan desastroso, tan pobre, tan triste como ha sido en este país hasta el 2005, porque así era nuestro país? No había ni esperanza siquiera, y permíteme terminar esta idea porque sale del corazón. La gente en nuestro país tiene todavía esperanza. Esa esperanza se ha ido cultivando a lo largo de 14 años. Había mucho más que hacer, ciertamente, se ha fallado en muchas cosas, también se ha fallado, pero la esperanza del pueblo boliviano no debemos dejar que se muera. Es decir, debemos recuperar el país para los bolivianos. Los que están gobernando no son bolivianos, tendrán en su carnet nacido en Bolivia, pero no son bolivianos. Esa gente no siente la patria en sus venas, no siente la patria en su corazón. Esa gente no debe estar gobernando nuestro país. Hay que proscribirlos.
Y este no es un discurso, una perorata revolucionaria barata, sino que es lo que es real. El pueblo boliviano necesita volver a recuperar su esperanza en mejores días. Miren, este país que ha sido bendecido con multitud de recursos naturales, con multitud de etnias, ¿ya?, diferentes en nuestro país, tanta riqueza que tenemos, tanto humana como en recursos naturales, no puede ser desperdigada, no puede ser menospreciada hasta el polvo por gente que no le interesa más que sus bolsillos. Ahí estamos, compañeros, y esperamos que haya buena salida a todo. Tu despedida, Fernando, en 10 segundos, por favor. Bien, yo realmente apuesto mucho a esa voluntad férrea de resistencia, de lucha que tiene hoy el pueblo boliviano. Este pueblo boliviano, siempre golpeado, siempre vapuleado, siempre vilipendiado, encontró en el 2005, abrió en el 2005 una brecha de realización, de transformación, de inclusión y de justicia. Hoy, nuevamente, es el pueblo boliviano, ¿no es cierto?, el que tiene que reconquistar la democracia. Y para ello, tiene que enfrentarse a fuerzas también extranjeras, a fuerzas también internas, para tratar de reencauzar, reconquistar la democracia. Realmente yo quiero agradecer la iniciativa tuya. Yo creo que el pueblo boliviano necesita de estos medios para tratar de poder discernir la opinión de otras personas, ¿no es cierto?, porque a través de los medios convencionales no lo estamos haciendo. Gracias, Fernando. Los medios convencionales son parte del golpe. Gracias, Fernando. El tiempo nos apremia aquí la producción. Carlos, tu despedida, por favor, 10 segundos. Bueno, solamente agradecer la oportunidad de estar con La Verdad y la Razón, con este programa. Agradecerte a ti, Fabricio, agradecer haber conocido a Fernando Vázquez, que no sea la primera ni la última vez, y que quizá la siguiente vez nos encontremos en mejores condiciones para el pueblo boliviano. Gracias, Carlitos. Bueno, para terminar, estimados oyentes, sí, Carlos, gracias por tu participación, ha sido excelente, Fernando, Carlos, esperamos seguirlo teniendo aquí en el programa Con la Verdad y la Razón, para analizar cuestiones tremendamente geopolíticas y políticas del ambiente boliviano y latinoamericano y mundial. Gracias y un saludo a todos. Saludos, bien, chao. Hasta luego. Terminamos con lo siguiente. Cuando la incapacidad, la mediocridad, la inoperancia vence a un gobierno, es el pueblo, en último lugar y en el último momento, el que toma la decisión final de recobrar el Estado y la patria. Muchas gracias, estimados. Y bueno, acompáñenos en una próxima entrega del programa Con la Verdad y la Razón. Muchas gracias. Buenas noches.